Ya, el problema del mal. Para poder refutar la paradoja de Epicuro, si ustedes la googlean, googleenlo como la paradoja de Epicuro y van a aparecer miles de archivos que hablan sobre este tema. ¿Ya? Debemos analizar el problema del mal desde varias perspectivas y el propósito de Dios. ¿Ya? En esta clase veremos los siguientes puntos: la naturaleza del mal, el origen del mal, la persistencia del mal, y el último punto lo vamos a dejar para la otra clase, la razón de ser del mal. Y quedan muchos otros puntos más que lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Ya no lo vamos a ver hoy día porque la idea es que vayamos un poquito pausados y la idea es que se entienda, y si tienen dudas, ustedes las vayan haciendo. De hecho, ustedes pueden interrumpirme nomás, ya, no hay problema, para poder tratar el tema con mayor, digamos, explicarlo de manera mejor si no lo estoy explicando bien, ¿ya? Y hacerlo un poquito más dinámico. Igual cansa un poco estar hablando todo el rato, y más en estas condiciones. Espero no poder aburrirlos también. Voy a tratar de ser lo más dinámico posible. Para comenzar, la idea de Epicuro parte de una perspectiva equivocada, ¿ya? De la característica del mal, porque hay una idea equivocada del mal con respecto al cuestionamiento, y con respecto al cuestionamiento que la gente hace. Pensemos, por ejemplo, no tanto en el filósofo que planteó esta idea, pensemos en esas personas que hemos escuchado que nos han cuestionado a nuestro Dios, han cuestionado el cristianismo desde el punto de vista del mal, ¿ya? Pensemos en las personas que tal vez hemos conocido. Yo he conocido muchas personas que me han planteado el tema, ¿ya? Y algunas personas lo han hecho con cierto resentimiento, cierta carga emocional, ¿ya? Entonces pensemos en esas personas. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y voy a tratar de hacer en esta clase, es poder entender la naturaleza del mal, ¿ya? La perspectiva del mal, ¿ya? Y cuál es el propósito del mal, y qué es lo que quiere Yahweh con respecto al mal, ¿ya? Así que voy a tratar de explicar eso. Ya, entonces, como había dicho, las personas tienen un mal concepto del mal, y tienen un mal concepto también de Dios, ¿ya? Y tienen un mal concepto de cómo Dios se relaciona con el ser humano, ¿ya? Tenemos claro que Dios es omnipotente, omnibenevolente, omnisciente, omnipresente, perfecto y lleno de amor. Eso es el concepto de Yahweh, ¿ya? Vamos a hablar un poco de la naturaleza del mal. ¿Qué es lo que es el mal? El mal es una cosa, es medible, se puede pesar, o es una creación de Dios. Eso voy a tratar de explicar ahora, ¿ya? Ya. Y esto es para que lo anoten. ¿Qué es lo que es el mal? El mal es una carencia, la privación o la corrupción de una cosa buena. El mal no existe en sí mismo, ¿ya? El mal solo existe en una cosa o sustancia. No es una sustancia palpable en sí. Así como tengo este celular, por ejemplo, tengo este celular que lo puedo medir, lo puedo pesar, lo puedo observar, lo puedo palpar. El mal no lo puedo medir, no lo puedo palpar, no lo puedo tocar, no puedo hacer nada. No puedo interactuar en sí con el mal en sí, como un objeto, como una sustancia. El mal está presente siempre en algo, ¿ya? Yo puedo decir, el celular está malo, el celular está quebrado, está defectuoso, ¿ya? Pero el mal en sí no lo puedo palpar. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, aquí tengo unos ejemplos. La herida de un brazo, ¿ya? El óxido de un automóvil, la pudrición de una fruta. En eso se refleja el mal, ¿ya? El mal en sí no existe. El mal existe siempre para corromper o desviar algo bueno. Si yo hago desaparecer, por ejemplo, mi brazo, o hago desaparecer este celular, o un automóvil, el óxido no va a persistir, no existe, ¿ya? No puede existir, por ejemplo, la rotura de un celular si yo hago desaparecer el celular, ¿ya? Aquí está el celular, y el celular puede estar quebrado, pero si yo hago desaparecer el celular, inmediatamente desaparece consigo la rotura,
¿ya? Por lo tanto, el mal en sí no existe, ¿ya? No existe. El mal solamente existe en algo, y el propósito del mal es desviar o corromper algo bueno. No puede existir el mal si no existe algo bueno, primeramente, ¿ya? Como viene el ejemplo de C.S. Lewis, que en su libro Mero Cristianismo escribió, ¿cómo puedo tener el concepto de una línea torcida si antes no tengo el concepto de una línea recta? Si yo hablo de un defecto, si yo hablo de una línea torcida, si yo hablo de la pudrición de una fruta, es porque conozco el concepto de una fruta en perfectas condiciones. Por lo tanto, el mal existe siempre en algo bueno y viene a desviar algo bueno. Si yo hago desaparecer una cosa, desaparece inmediatamente el mal. Y aquí puse el ejemplo más importante que nos tiene que nos compete a nosotros como cristianos, y que es el pecado, ¿ya? El pecado en el hebreo significa errar en el blanco, ¿ya? El pecado no puede existir si no antes existe la santidad. Primero debe existir la santidad, primero debe existir el ser humano, la creación, y esa creación, una vez que se desvíe, ya puedo hablar del pecado, ya puedo hablar del mal, ¿ya? Si Dios no hubiera creado nada, imposible que hubiera imposible que hubiera existido el mal, ¿ya? ¿Cómo puede existir el mal en medio de la nada? Es imposible, ¿ya? Por lo tanto, el pecado es la desviación de la santidad. ¿Qué es lo que la fornicación? Es la desviación de la virginidad. ¿Qué es lo que el adulterio? La desviación del matrimonio. ¿Qué es lo que la mentira? La corrupción de la verdad, ¿ya? Entonces, el mal es la desviación de algo bueno, ¿ya? Aquí puse: el Espíritu Santo restaura nuestro espíritu, corrigiendo el pecado y llevándonos a la santidad, ¿ya? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos corrige, nos lleva a la perfección. Por lo tanto, Dios no creó el pecado. El pecado es la corrupción de la santidad, es la desviación de la santidad. Dios no creó la pudrición, ¿ya? La pudrición, digamos, es el proceso que echa a perder una fruta, el óxido. Dios no creó el óxido, o el ser humano no creó el óxido, mejor dicho. Es la desviación de un automóvil en buen estado, ¿verdad? Dios no nos creó la herida. La herida es producto de un incidente que nosotros podamos sufrir en nuestro cuerpo, ¿ya? Pero en sí no podemos crear una herida sin que hubiera un brazo en buen estado, ¿ya? El accidente en sí, el accidente es una desviación de un proceso normal, pero el accidente en sí no existe. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el mal? El mal es como dije aquí, la carencia, la privación o la corrupción de una cosa buena. Por lo tanto, la gente que dice lo siguiente: Dios creó todas las cosas, el mal es una cosa, por lo tanto, Dios creó el mal, eso es un error, ¿ya? No sé si alcanza a ver la diapositiva. Dios creó todas las cosas, el mal es una cosa, por lo tanto, Dios creó el mal. No, error. Dios no creó el mal. El mal es una desviación de una cosa buena, es la desviación de lo perfecto, ¿ya? No sé si se entiende, no sé si alguien tiene alguna duda o quiere opinar. ¿Todo bien? ¿Me pueden hacer una seña? Voy a tratar de ver ¿Dónde a podría todos. quedar la responsabilidad de Dios en eso, en crear la capacidad de desviarse de las cosas? Eso lo vamos a tratar en los siguientes puntos, ¿ya? Vamos a tratar de abordar la responsabilidad de Dios con respecto al mal, ¿ya? Sí, Dios tiene responsabilidad en esto, pero no culpa, ¿ya? Son cosas distintas. Dios tiene responsabilidad, no culpa de esto, porque no es culpa de Dios que el hombre se desvíe, ¿ya? Pero era necesario que Dios creara de esta manera al ser humano, porque de lo contrario, muchas otras cosas como las que vamos a ver en un futuro no Es el libre tendrían sentido. albedrío. ¿Cómo? ¿Dijiste El algo, libre Isidora? albedrío, Sí, vamos a abordar ese me tema, para imagino allá que tiene voy. que ver con el libre albedrío. Correcto. Ya, qué bueno, se va entendiendo. Entonces, como dijimos, Eso. para resumir y pasar al siguiente punto, el mal en sí no existe, ¿ya? El mal no es,
no es palpable, no es una sustancia, no es una cosa, no es una materia. La materia, como por ejemplo este celular que tengo yo acá, como dije, la puedo medir, la puedo pesar, la puedo palpar, ¿ya? Pero el mal no. El mal no existe. El mal solo existe, eh, el mal solo existe dentro de algo palpable, ¿ya? En otras palabras, el mal es la desviación de algo bueno o algo perfecto. Este celular lo puedo palpar, ¿ya? Un celular malo, ¿ya? Solo es posible, eh, si puedo hablar de un celular malo, sí conozco un concepto de celular bueno, ¿ya? Yo puedo decir, este celular está quebrado, este celular está malo, ¿ya? Si yo hago desaparecer este celular, o nunca hubiese inventado, o nunca hubiese fabricado este celular, el mal imposible que pudiera existir. ¿Por qué? Porque el mal solamente existe en algo bueno. Este celular puede estar bueno, ¿ya? Y si hablo de una desviación, de un error o de un daño, solamente es posible luego de haber tenido un celular bueno, ¿ya? Por lo tanto, el mal es solamente la consecuencia de la desviación de algo bueno o de algo perfecto. Como dije también, el pecado es la corrupción de la santidad, ¿ya? Por lo tanto, Yahweh no creó el pecado. Yahweh no creó el adulterio, no creó la fornicación. Como dije, cada uno de estos pecados son la desviación de algo bueno. Y el Espíritu Santo viene a corregir eso y enderezarte, ¿ya? Viene a transformar tu espíritu de tal manera que tú puedas salir de esa desviación. Obviamente podemos hablar de que después de haber conocido la verdad podemos fallar, ¿no es cierto? Podemos desviarnos, ¿ya? Porque obviamente estamos en un cuerpo correctible que nos puede desviar o cometer el mal. Pero nunca fue la voluntad, ni nunca fue la creación de Dios el pecado. El pecado es la corrupción de lo que Él creó, de lo perfecto. Entonces, las personas que dicen o que plantean el tema del mal y de Dios mediante las siguientes premisas. Dios creó todas las cosas, el mal es una cosa, por lo tanto Dios creó el mal, es un error grave, ¿ya? Porque Dios no creó el mal, ¿ya? Y también porque, como dije, el mal no es una sustancia en sí que yo pueda inventar. Lo correcto sería, Dios creó todas las cosas, el mal no es una cosa, por lo tanto Dios no creó el mal. Eso es correcto, ¿ya? No sé si pueden verlo. Esa es la idea que quiero plantear primeramente. En cuanto a la naturaleza del mal, el mal no es una cosa palpable, no es una sustancia y no es algo que se pueda crear en sí, como yo puedo fabricar este celular. El mal sería la desviación de este celular, ¿ya? Por lo tanto, ni aunque quisiera, Dios no podría crear el mal, porque también sería una contradicción de concepto, ¿ya? Porque si el mal es solo una desviación, por muy Dios que sea y todopoderoso, no podría, ¿ya? ¿Se dan cuenta cuando vamos entendiendo el concepto y aplicamos las leyes de la lógica? Vemos que Dios, por más que quisiera y por más que quisiera plantear el tema del mal en un Dios todopoderoso, aún así no podría porque estaría violando las leyes de la lógica, ¿ya? Entendiendo bien el Conrado, concepto de la lógica, podemos tratar bien el tema del mal. ¿Sí? sí, consulta, Dime. pero el conocimiento de lo malo viene por el conocimiento de la ley, como dice el apóstol Pablo, porque no sabría yo lo malo que es robar o adulterar si la ley no dijera no adulterarás. Claro. Claro, o sea, teológicamente hablando podíamos hablar de eso, de que la ley nos dio conocimiento del pecado, ¿ya? Pero antes de la ley, Yahweh sabía que nos estábamos desviando, ¿ya? En el pecado de Adán no existía la ley, digamos, escrita, pero sí hubo una consecuencia por la corrupción de Adán, ¿ya? Sí, Quizás Por- Pablo se está refiriendo a lo malo en contraste con la ley, pues, porque justamente como dice el Conrado, en el fruto o el conocimiento del bien y el mal era anterior a la existencia de la ley, pues.
Correcto. Sí, Y de También hecho, sí, recordaba a Pablo en pensar que el deterioro de una creación perfecta es producto del pecado, como por ejemplo el hecho de que el hombre viva menos años, o la fruta se pudra, o no sean tan perfectos como en el huerto del Edén, es consecuencia de la desviación de la perfección de Dios. Al punto de que llegué a pensar en decir, podríamos decir filosóficamente que el pecado es una cosa, y me vuelvo a acordar de Pablo cuando dice, el pecado es un producto de la concupiscencia y quizás de la naturaleza desviada del corazón del hombre. Y eso quizás producto de que lo único que podría yo responsabilizar a Dios es de crear su perfección con una capacidad de libertad. sí, por ahí va el asunto. Claro, y o buena sea, pregunta la que hace el Pancho, porque eh, Conrado, sí, pues, déjame detener un poquito. Es que ya, creo que no lo expresé bien y se dio a entender mal. ya, Porque el apóstol Pablo ahí mismo dice que es mi naturaleza, producto del pecado y la desobediencia, la que me muestra que yo soy malo en realidad. claro, Y yo soy dado al pecado por estos miembros, dice más adelante que lo uso como instrumentos de injusticia. Y claro, es para ver cuál desviado estoy de la voluntad de Dios, ¿no? Es lo claro, que dice ahí. claro, claro, o sea, es así, pues el tema es que si nos vamos al origen, para que Pablo pudiera expresar eso en las cartas, entendió que el pecado vino por un hombre, y ese hombre Sí, fue Adán, fue el primero que se desvió, y ojo, no había ley escrita, ¿ya? Pero sí eh, tenía la libertad de elegir, tenía libre albedrío, ¿ya? Y sin que hubiera una ley, eh, Yahweh tomó acciones en el asunto y Adán y Eva Bueno, sufrieron las tenía consecuencias. una ley, sí, Claro, o sea, no había una ley escrita me refiero a la ley escrita por Moisés, ¿ya? sí, pero tenía un mandamiento de parte de Dios que decidieron Sí, voluntariamente no sí, obedecer. correcto, sí, correcto. sí. Claro, y Pablo lo expresa en el sentido de que hasta nosotros todavía vivimos bajo una naturaleza de pecado, ¿ya? Porque el que comenzó y corrompió la generación fue Adán, ¿ya? Vemos que no hubo culpa de Yahweh, ¿ya? Nunca fue el propósito. Es un misterio saber qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado. Pero bueno, las cosas fueron así y hoy día estamos como Si estamos hubiese y pasado, estuviésemos en el Edén. claro, estamos como estamos, pero bueno, vemos que la ley de Yahweh es soberana, o sea, ocurrió y sufrimos las consecuencias hasta el día de hoy, ¿ya? Pero tenía que ser así. Y luego voy a dar las ideas de que tiene sentido, tiene más sentido que sea así, de que el hombre se desviara y fuera malo, ya hasta más no poder, en varios pasajes de la historia, ¿no es cierto? Pero es por algo, ¿ya? Y eso, no sé si pude responder la idea, Pancho. Sí, Ya, dale nomás, Súper Conrado. bien Sí, dale. abordado. No, Sí, ninguna falencia, todo bien. ya, gracias. Perfecto. Ya, entonces, espero que hayan escrito esto de acá que es súper importante, ¿ya? Porque la persona que cuestiona a Dios, ¿ya? Eh, y lo hace a través de este tema, siempre aborda que el mal es un producto, una sustancia creada por Dios, ¿ya? Entonces, lo primero, la naturaleza del mal, como digo, no existe, ¿ya? No existe el mal en sí, ¿ya? No es algo, un producto que yo pueda crear y palpar, no, el mal es una desviación a algo perfecto, ¿ya? Y eso es correcto. Por lo tanto, Dios no creó el mal. Continúo. Bueno, para reafirmar lo que estoy hablando, Dios solo creó cosas buenas, y eso es una verdad. Dios lo creó todo perfecto, todo hermoso lo creó en su tiempo, dice la palabra. Génesis 1:31. ¿Alguien lo podría leer? No sé, yo les pido a alguien que podría leer voluntariamente.
Génesis, alguien que busque Génesis 1:31, Primera de Timoteo 4:4 y Romanos 14:14. Y así me acompañan a leer. Ya, 1:31. Sí, por favor. Yo leo 1:31. Ya. ¿Me escuchan? Sí, excelente. ¿Me escucháis o no? Sí. Ya. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Perfecto. Hagan que lea Primera de Timoteo 4:4. Primera de Timoteo 4:4. Que alguien lo lea, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie lo tiene? Yo lo tengo. Ya. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Bueno, ahí se aborda también el agradecimiento que debemos tener con Yahweh. Pero sí, la idea principal es que todo lo que Dios creó es bueno, ¿ya? Entonces, ¿por qué el mal? ¿Podríamos definirlo como todo lo que sea una cosa es bueno? Buena pregunta. Buena pregunta. Porque hay cosas que a nuestro juicio morales o culturales nos parecen desagradables, no acciones, cosas. Sí, no, pero todas las cosas están sujetas a la voluntad del ser humano. Todo, todo. El dinero, un cuchillo, un arma, ¿ya? Incluso los fenómenos naturales, aquí nosotros podemos decir de que son parte de la creación de Yahweh, lo que pasa es que nosotros no la podemos entender, ¿ya? Ahí también voy a abordar un poco ese tema, ¿ya? Pero, digamos, todas las cosas en sí no tienen, digamos, una carga moral. La carga moral son los pensamientos y las acciones del ser humano. Una piedra, por ejemplo, puede ser una creación hermosa de Yahweh, ¿no es cierto? Una piedra bonita, una piedra preciosa, pero si la tomo y la uso para pegarle a la cabeza a alguien, no es culpa de la piedra, ¿no? Es culpa de mis acciones que yo decidí tomar. O sea, la carga moral siempre es responsabilidad del ser humano. Ya, no sé si respondo a tu pregunta. Ya, bien. Y alguien que lea Romanos 14:14. Alguien que lea voluntariamente Romanos 14:14. Vamos, vamos. Vale. 14:14. Ya, perfecto, eso. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Mira, justo responde a la pregunta de Eric. Exactamente. Somos las personas los que... O sea, la ley está hecha para el ser humano, ¿ya? Nosotros tenemos libre albedrío para elegir qué hacer con la creación. Si la exaltamos, si le damos un buen uso, o lo usamos para el daño de nuestro prójimo, o para deshonrarnos a nosotros mismos, o para aborrecer a Yahweh, ¿ya? Pero en sí la creación siempre es perfecta, es el ser humano el que se desvía, ¿ya? Podemos también hablar de la corrupción también de la naturaleza, ¿no es cierto?, producto del pecado de Adán, que eso también es un tema bastante profundo, ¿ya? Que yo no lo voy a abordar yo, pero sabemos que la creación aún era más perfecta de lo que hoy nosotros conocemos, pero aún así, sea como sea, el ser humano, el hombre, Adán, ¿no es cierto?, el que es el responsable de que la creación se haya desviado, ¿ya? Nosotros mismos somos consecuencia de eso, nosotros mismos. Y nosotros tenemos una responsabilidad ante Yahweh, ¿ya? La santidad del libre albedrío. Ya, voy a continuar. El problema de la soberanía. ¿Cómo planteamos este tema? Bueno,
Como ya dije, el mal no es una cosa, pero es real, ¿sí? O sea, me refiero a que podemos distinguir entre algo bueno y algo malo. Dios no creó el mal, pero aún así existe, ¿no es cierto? Está. Sabemos distinguir entre un adulterio y un matrimonio, ¿no es cierto? Entre un asesinato, ¿no es cierto? O no. Entre la mentira y la verdad, ¿no es cierto? Sabemos, podemos vivir la consecuencia de eso, la corrupción, el robo, ¿no es cierto? Que puede existir en la sociedad o en un país, ¿ya? La delincuencia, nosotros lo sabemos muy bien, ¿ya? Eh, Sin embargo, no hay nada que suceda sin que Dios lo sepa. Es más, Él sabe de antemano lo que ocurrirá a futuro, ¿ya? Y este es el tema también cuestionable para un ateo, ¿ya? Porque, bueno, si Dios sabe lo que va a ocurrir, ¿por qué no se interpone en el camino de esa persona antes de que cometa la acción? ¿No es cierto? Pero, primero que todo, ¿Dios ahí es responsable de lo malo que ocurre en el mundo? Yo dije, Dios no es culpable, ¿ya? Pero sí es responsable. En realidad, ni siquiera Dios es responsable en realidad, ¿ya? Pero sí, Dios lo permite. Este es el concepto correcto, que quiero que lo anoten por ahí. Si anotaron responsable, en realidad el concepto no es responsable, es Dios lo permite. Esto se le llama la voluntad permisiva de Yahweh, ¿ya? Ya no sé si se entiende. Dios aún así es responsable de lo malo que ocurre en el mundo. Perdón, esto es una pregunta. ¿Dios así es responsable de lo que ocurre en el mundo? No es responsable, ¿ya? En el sentido de que Él no tiene la culpa, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios no promueve el pecado, no promueve la maldad, ¿ya? Pero sí la permite, porque si no la permitiera, bueno, la persona que quiere robar no podría robar. Dios le sostendría la mano antes de que robara a esa persona, ¿ya? La persona que quiera asesinar no podría asesinar. Dios se interpondría en el camino, ¿no es cierto? Y esa persona no podría asesinar. Y mucha gente plantea que el mundo perfecto e ideal debería ser así. Pero de ahí vamos a abordar ese tema en profundidad, pero desde ya les digo que tampoco sería lo correcto, ¿ya? Eh, ¿Dios aún es responsable? No. Dios no creó el mal, tampoco promueve el mal, ¿ya? Él no lo promueve. Dios permite, ¿qué es lo que permite Yahweh? Es que tenga libertad de elegir el mal, o sea, la voluntad permisiva, ¿ya? Esto se le llama el libre albedrío, el famoso libre albedrío, que es la voluntad de elegir, ¿ya? Dios usa la mala decisión del ser humano a su favor, ¿ya? No fomenta ni produce, las permite y las controla, y controla el curso de la historia para que se realice su voluntad definitiva, transformándolo en algo bueno y perfecto, aunque sea incomprensible para el ser humano, ¿ya? Nunca vamos a comprender por qué Dios permitió la expansión del coronavirus. Se ha matado a tanta gente, ¿no es cierto? Y tal vez podemos decirle que mucha gente no merecía morir, ¿no es cierto? Podemos ver a lo mejor mucha gente perdió a sus seres queridos, a su padre, a su hijo, ¿no es cierto? A su abuelo, a su esposo, a su esposo. Y es triste, es fuerte, ¿no es cierto? Pero aún así, Dios lo permite, ¿ya? Aún así, dentro de todo esto está su voluntad perfecta, pero es incomprensible para el ser humano. Porque si pudiéramos comprender todos los propósitos, Él ya no sería Dios, porque para poder entender sus propósitos, sus ideas y qué es lo que va a pasar a futuro, qué es lo que ocurrió en el pasado, que como consecuencia estamos viendo hoy en día, necesitamos una mente muy grande, ¿ya? Una capacidad de entendimiento, pero enorme, gigante, ¿ya? Y el ser humano, aunque ocupe toda la capacidad de su cerebro, ni aún así lo podría comprender. Bueno, por algo Él es Dios, ¿ya? Porque Él sabe lo que ocurre a futuro, sabe lo que va a pasar al final, ¿ya? Sabe lo que va a pasar al final de la historia, ¿ya?
Sabe también que a lo mejor no hubo responsabilidades de él propiamente tal, como mucha gente puede pensar. Aquí hubieron muchas negligencias con el tema del coronavirus. Muchos países irresponsablemente no tomaron las acciones correctas. Y de verdad, nadie va a tomar las acciones perfectas. Alguien puede tomar buenas decisiones y contenerlo de la mejor manera, ¿ya? Pero no esperemos que alguien lo haga perfecto como nosotros quisiéramos, porque muchas veces en esos cuestionamientos también nosotros le cargamos le damos una carga emocional, ¿no es cierto? Que el mundo fuera como nosotros quisiéramos, que se tomaran las acciones como nosotros quisiéramos, ¿ya? Y el ser humano puede dar el ancho a veces para poder hacer las cosas bien, ¿ya? Pero lamentablemente, como simplemente somos seres humanos, ¿ya? Nunca va a dar el ancho perfecto, ¿no es cierto?, para poder contener el mal. Entonces, a pesar de todo, Dios transforma todo lo malo del ser humano, todos nuestros errores, todos nuestros pecados, todas nuestras mentiras, ¿no es cierto?, lo transforma en algo bueno siempre, ¿ya? Nosotros a lo mejor podemos sufrir las consecuencias de la maldad, podemos sufrir las consecuencias del pecado, ¿ya? Pero eso, a la larga, siempre se va a transformar en algo bueno, ¿ya? Y la justicia a veces nos va a doler, pero es bueno que exista una consecuencia ante nuestras malas acciones, ¿ya? Ese es el sentido de la justicia también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí ya hemos visto dos conceptos, el libre albedrío, o sea, la libertad de elegir del ser humano, y la voluntad permisiva. Dios permite, y Dios sabía que iba a ser así. Si Dios no hubiera sabido, ¿ya? Yo no creía nada, ¿ya? Y si decimos, oye Dios, pero ¿por qué si tú sabías que el ser humano se iba a desviar y iban a ocurrir atrocidades en el mundo, guerra, asesinatos, suicidio, drogadicción en los jóvenes, mira cómo está corrompida la sociedad, corrupción moral, la desmoralización del ser humano, ¿no es cierto?, en todo ámbito. ¿Para qué creaste todo esto? Si tú sabías, ¿por qué no lo impediste? Y él nos diría, pucha, entonces mejor no hubiera creado nada, ¿no es cierto? Eh, si realmente queremos pensar que existe un mundo tan perfecto e ideal, Dios no hubiera podido crear nada. Pero Dios sabía que iba a ser así, por eso de antemano ya Él mandó a su Hijo a morir en la cruz, ¿ya? Así que es difícil comprenderlo, pero sabemos que Dios, ya tenemos claro que Dios nunca creó el mal, ¿ya? El mal es solamente la consecuencia o la desviación de algo bueno. El origen del mal. Yo creo que todos más o menos entendemos el origen del mal, ¿ya? Si entendemos ya el libre albedrío y creó todo perfecto, y el ser humano era perfecto, ¿no es cierto? Alguien me podría decir, pero fue tentado por Satanás. Bueno, sí, fue tentado por Satanás. Entonces no pensemos en el ser humano, pensemos en Satanás. Satanás sí que era perfecto. Satanás era perfecto en todos sus caminos, como dice la palabra, ¿ya? Hermoso, ¿no es cierto? Con un conocimiento, pero acabado, un conocimiento enorme, superior al del ser humano, pero aún así se desvió. Si Dios creó todo bueno, ¿de dónde se originó el mal entonces? Aquí puse una imagen de un murciélago, ¿no es cierto? Y dicen que el coronavirus inició por un murciélago, por eso lo puse ahí. ¿De dónde se originó el mal? Si Dios lo creó perfecto. Bueno, así se plantea este problema. Así lo plantean los escépticos este problema. Dios es absolutamente perfecto. Dios no puede crear nada imperfecto. Una criatura perfecta no puede hacer mal alguno. Por lo tanto, el mal no puede surgir en un mundo así. No obstante, el mal sí surgió en este mundo. Y aquí se deduce que la primera premisa o la segunda es falsa, o ambas. O Dios no es absolutamente perfecto, Dios no creó las criaturas perfectas, o tanto A
como ve, son ciertas. Error también. Y aquí también vemos un error. Porque la conclusión final dice que Dios no es absolutamente perfecto, pero sí es perfecto. La segunda dice, Dios no creó una criatura perfecta, pero sí las creó perfectas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo surgió el mal si Dios lo creó todo perfecto y todo hermoso en su tiempo, ¿no es cierto? Vamos a ver lo siguiente. Bueno, aquí dijimos que un error, ¿no es cierto? Y aquí a lo mejor si ustedes analizan, ya con el conocimiento que nosotros tenemos, van a poder deducir dónde está el error, ¿ya? Este es el planteamiento que hace un escéptico, ¿ya? Un escéptico, ¿no es cierto? Un ateo, un filósofo que sea ateo, siempre va a plantear de que si Dios es perfecto y no puede crear nada imperfecto, entonces ¿de dónde sale la maldad? ¿Ya? Entonces concluye dos cosas. Dios no es absolutamente perfecto, o Dios no creó criaturas perfectas. ¿Ya? Claro, si nos comparamos entre nosotros, ninguno de nosotros es perfecto, pero éramos perfectos, ¿ya? Éramos perfectos. Nosotros con la semántica igual, porque, por ejemplo, tiene que ver yo creo que la perfección podría ser, en este caso, subjetiva, porque, por ejemplo, los ideales de perfección cambian según la cultura, según el tiempo, y los mismos filósofos, o los griegos, por ejemplo, las perfecciones en un momento fueron lo que se parecía o estaba muy asociado a la estética, a la belleza, o a la Sí, funcionalidad de algo. Entonces, también hay un juego aquí con las palabras. Que algo sea perfecto no significa que no tenga falla o que no tenga alguna deficiencia en ello, porque a veces la deficiencia y la falla hace perfecto una cosa según la interpretación de una persona. claro. Lo que pasa es que nosotros a veces imponemos un estándar, ¿ya? Y exigimos que muchas cosas cumplan con ciertos estándares, ¿ya? Y claro, es subjetivo en el punto de vista de que el ser humano siempre, en su mente, ¿no es cierto?, metafísicamente hablando, siempre existe un ideal perfecto, adecuado, que no tenga errores. Y a veces vamos a ver cosas que no cumple con ese estándar, pero aún así cumple con lo que puede dar, o cumple para que funcione algo. Por ejemplo, un vehículo, yo digo, el vehículo perfecto debería tener todas las condiciones, digamos, no sé, un motor de tal estándar, o unos neumáticos de tal estándar, imaginarme un vehículo ideal, pero a lo mejor ese vehículo todavía no se ha inventado, ¿ya? Eh, pero podemos ver un vehículo que pueda cumplir con ciertos estándares que se acercan al ideal que está en nuestra mente, y ese vehículo va a estar perfecto porque, a pesar de que no es el que está en nuestra mente, pero sí cumple. Cumple, por ejemplo, que ande, ¿no es cierto? Que maneje, que se pueda Pero manejar, ¿no es cierto? fíjate que el estándar de perfección siempre va a ser plástico, nunca va a ser estático. Alguien puede decir el auto perfecto ya existe y en base a que avancen otras cosas va a cambiar, el computador perfecto, o en este caso, por ejemplo, Claro, los griegos, los ideales de perfección en la asimetría del cuerpo, por ejemplo. A claro, veces, ¿has visto la imagen que dice el ideal de perfección del cuerpo de la mujer hoy en día es como un 90, 60, 90, pero en aquellos días eran mujeres que tenían proporciones totalmente, que no consideraríamos perfectas hoy en día? claro, Entonces, hablar de perfección está totalmente ligado a algo subjetivo que tiene que ver con el intérprete. claro, claro, efectivamente. La perfección, en algunos casos, se basa en un ideal que está en nuestra mente. Eso también se analiza en la filosofía, se llama metafísica, ¿ya? No es la metafísica de, de esa creencia de la nueva era y todo eso, no, se llama metafísica porque habla siempre de un estándar ideal. Pero a lo que yo me refiero, en cuanto al concepto de perfecto que se plantea acá, yo me refiero al concepto de Dios, ¿ya? Me refiero eh, el concepto de que nosotros conocemos de Dios y pensemos en el ateo, en el filósofo que cuestiona los atributos de Dios, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, lleno de amor, bondadoso y perfecto, ¿ya? Y eterno, ¿ya? Pensemos, claro, está bien lo que dice Eri, pero pensemos ahora y llevemos este ejemplo al ideal de Dios. Pensemos que el ateo está cuestionando a Yahweh propiamente tal, ¿ya?
Entonces, estamos hablando de este Dios perfecto que se cuestiona y se le pone en el banquillo de los acusados porque existe el mal, ¿ya? Existe el mal. Pero aquí hay un error, y aquí por eso le puse aquí, pues quise ponerle aquí una animación de que hay un error, ¿ya? Porque es muy persuasivo por el hecho de que siempre se le exige algo, digamos, perfecto, ¿ya? Siempre se le exige que no exista ningún error dentro de todo lo que pueda hacer. Pues si existe un error, es tu culpa, como pasa con alguien que está a cargo de algo, un presidente, por ejemplo, o un gerente. Si ocurrió esto en el país o tu empresa tuvo pérdida, el culpable siempre va a ser el líder que no supo manejar la situación, el que está a cargo. ¿Ya? Entonces aquí se le cuestiona como si fuera un jefe. Y claro, obviamente Dios es el jefe, ¿no es cierto?, el creador de todo. Y se le culpa de por qué existe mal en la tierra, ¿ya? Pero si sabemos discernir dónde está el error, tenemos que empezar a entender lo siguiente. El cuestionamiento, en resumen, este cuestionamiento es ¿por qué Dios no creó unas criaturas que no pecaran? ¿Ya? Porque aquí dice, si Dios todo lo creó perfecto, ¿ya? Si Dios todo lo creó de forma ideal, ¿por qué la gente comete maldad? ¿Por qué mejor no creó un ser de que no peque? Al final, si al fin y al cabo es un problema que el ser humano peque, ¿ya? ¿Por qué no creó un ser humano que no peque? ¿Ya? Entonces, continuando acá, Dios es absolutamente perfecto. Sí, estamos de acuerdo. Aquí vamos a responder el planteamiento anterior. Dios es absolutamente perfecto, estamos de acuerdo. Dios no puede crear nada imperfecto, está bien, ambas son válidas. Una criatura perfecta no puede hacer nada mal, no puede hacer mal alguno. Desde el punto de vista bíblico, eso es falso, ¿ya? Y también podemos decir desde el punto de vista filosófico, eso es falso, ¿ya? Digo bíblico porque aquí estamos abordando a Yahweh y a su creación y al ser humano que es creación de Yahweh, ¿ya? Porque ¿qué es lo que entendemos por perfección? Bueno, que cumpla ciertos estándares, ¿no es cierto? Que no tenga error, ¿ya? La perfección absoluta solamente la tiene Yahweh, ¿ya? La perfección absoluta, para ir respondiendo a esta idea, la perfección absoluta solamente la tiene Yahweh, ¿ya? Y la creación de Dios también es perfecta, pero tiene libre albedrío, o sea, libertad de elegir, ¿ya? Es ahí el tema, es ahí la respuesta. Lo que pasa es que la creación tiene libertad de elegir, tiene libre albedrío, ¿ya? ¿Y eso es malo? Para nada. Y es muy bueno. ¿Saben por qué? Porque si no tuviéramos libertad de elegir, no tendría sentido la santidad. No podemos hablar de santidad, de estar apartado del mal, si no tenemos libertad de elegir. Simplemente seríamos robots que están predeterminados a cometer una acción. Y en ello no hay mérito, ¿ya? En ello tampoco podemos hablar de santidad, porque la santidad, sabemos que teológicamente hablando, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos restaura, como puse delante, nos restaura, nos lleva a cometer una buena acción, ¿ya? Pero eso se lleva a cabo solamente si nosotros decidimos aceptar la gracia de Yahweh y podemos así transformarnos en nuevas criaturas y llegar a la santidad, ¿ya? Por lo tanto, no puedo hablar de amor si no tuve la opción primero de elegir entre el amor y el odio, ¿ya? No puedo hablar, no puedo hablar de que esa acción es valorable, ¿ya? No puedo hablar de amor sin antes haber decidido amar, ¿ya? No puedo hablar de ser honesto sin antes no haber tenido la opción entre decir la verdad o mentir, ¿ya? Entonces, la generosidad, el amor, la bondad, la, la benignidad, todos los frutos del Espíritu no tendrían sentido, ¿ya? No tendrían sentido alguno hablar de los frutos del Espíritu, ¿ya? Porque
si no tengo libertad de elegir, no tengo libre albedrío, todas estas cosas, todos los frutos del Espíritu se desvirtúan. El amor, sobre todo, el más importante, se desvirtúa, ¿ya? Porque si te pusiera una pistola en la cabeza para obligarte a tomar una acción, ¿qué mérito hay? Ninguno, no tiene sentido. Amar a la fuerza no tiene sentido, ¿no es cierto? Ser generoso a la fuerza no tiene ningún sentido. Se desvirtúa la palabra generosidad, porque en todas estas acciones hay primero una voluntariedad, ¿ya? Que la tuvo Adán en su momento, porque se le dijo, no comerás del fruto del huerto, ¿ya? No comerás del fruto, tienes que obedecerme. O sea, todavía tenía libertad de elegir, ¿ya? Satanás también tuvo libertad de elegir, porque dentro de toda su perfección, él también tenía libre albedrío, ¿ya? De lo contrario, no hubiera podido elegir. ¿Quién tentó a Satanás? Nadie, ¿ya? Nadie. ¿Qué es lo que permitió que él fallara? Su libre albedrío. ¿Y eso es malo? No es malo que tengamos libre albedrío. ¿Por qué? Por la razón que ya les dije antes. Todas las cosas buenas se desvirtúan si no hay libertad. Cuando hay libertad de elegir, ¿ya? Todas las cosas, todos los frutos del Espíritu tienen sentido, ¿ya? Para ir terminando, porque igual creo que llevamos casi una hora, así que voy a dar las últimas diapositivas y vamos a continuar. ¿Me escucho bien? ¿Me escucho? Ya, perfecto. Perfecto, voluntad Sí. perfecta. Ya, como dije entonces, es bueno que exista libre albedrío. Es muy bueno. Y gracias a Yahweh que nos dio libre albedrío, porque la santidad no tendría sentido, la obediencia no tendría sentido. Digamos, desvirtuó la obediencia. La obediencia, digamos, ideal es aquella donde tú tienes libertad de elegir, ¿ya? La santidad ideal es cuando tú tienes libertad de elegir. No puedes decir, no, si yo me someto a la ley, si en realidad te pusieron una pistola en la cabeza para someterte a la ley, ¿no es cierto? Entonces no tiene sentido, ¿ya? Entonces, ¿de dónde, volviendo al punto principal, de dónde se origina el mal? Se origina justamente de la libertad de elegir, ¿ya? Por lo tanto, Dios no creó el mal, fue la creación la que eligió el mal y se desvió. Aquí puse unos puntos. Dios solo creó cosas buenas, sí. Una de las cosas buenas que Dios creó fue el libre albedrío que hace posible el mal, puesto que es el poder de actuar de otra manera. Actuar de una manera diferente al bien es malo. ¿Dios creó el mal? No. Fue la creación la que optó por el mal. Entonces, cuando volviendo al punto anterior, bueno, si Dios es poderoso y no quiere evitar el mal, entonces no es poderoso. No es que en realidad no es que le falte poder. Su creación, en su libre decisión, eligió el mal. ¿Es culpable Dios? Para nada. ¿Es imperfecto Dios? Para nada. ¿Ya? Por lo tanto, una criatura perfecta y libre puede hacer el mal. Y no hay contradicción entre lo perfecto y lo libre, ¿ya? Satanás era perfecto, digamos, no estaba corrompido como nosotros, ¿ya? Pero tenía libertad, porque si fuera una máquina, predispuesta a hacer una acción que Dios le dijera, entonces no podemos hablar de santidad, no podemos hablar de virtud, no podemos hablar de verdad, no podemos hablar digamos, de santidad, de la santidad propiamente tal, ¿ya? Simplemente eres una máquina, ¿ya? Yo puedo crear una máquina, ¿no es cierto? Y que hace todo lo que yo digo, ¿ya? Y hace todo lo que yo digo. No es que esta máquina haya decidido hacer lo que yo le dije en su libertad de decisión, ¿ya? Simplemente está programada, ¿ya? Simplemente está programada para hacer lo que yo le pido o le ordeno que haga, ¿ya? Por lo tanto, no puedo decirte que esto es santo, ¿ya? O esto es obediente, si en realidad nunca tuvo poder de decisión.
Y eso significa, es el sentido de la libertad. Y en la libertad, cuando amo, tiene sentido. Si yo pongo una pistola en la cabeza a la creación y le digo, ámame, desvirtúo la palabra amor, ¿ya? O la generosidad. Si yo ejecuto la generosidad a punta de pistola, desvirtúo la palabra de generosidad. Por lo tanto, ya no es generosidad, es simplemente imposición, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sale el mal? Sale de la libertad de elegir. ¿Dios creó el mal? No. Pero sí creó una criatura perfecta que tuvo libre albedrío. ¿De dónde viene el mal entonces? De la misma creación que decidió elegir el mal. Tampoco podemos negar que el libre albedrío, la libertad de tomar decisiones, es algo bueno. Como les dije, es bueno, porque si no se desvirtúa toda la santidad. La misma, el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz perdería todo el sentido. Si la creación no tuviera libertad de elección, la santidad no tendría sentido, como dije, ¿ya? Eso como resumiendo estos puntos, para pasar al siguiente e ir terminando. Por lo tanto, el mal surgió de la siguiente manera. Una criatura buena, Lucifer, con el buen poder del libre albedrío, prefirió el bien finito de la criatura, o sea, él mismo, enorgullecerse, ¿no es cierto? Considerarse que él podría ser Dios también y ser adorado. Ustedes pueden conocer en el libro de Isaías, Ezequiel, cómo Satanás cayó, cómo él, siendo una criatura perfecta, él decidió la vanidad y el orgullo, ¿no es cierto? Prefirió al mismo al bien infinito del Creador, ¿ya? El pecado es una acción autocausada, o sea, causada por uno mismo. Lucifer es el autor de su propio pecado, ¿ya? Nadie lo tentó, nadie le recomendó o le aconsejó que pecara. Él tomó la decisión en su libertad, o sea, en su libre albedrío, de pecar. Por lo tanto, el mal, ¿no es cierto?, es la desviación de algo bueno y se origina desde la creación. Gracias a la libertad de elegir, eso, ¿ya? Y yo creo que hasta aquí lo dejaríamos. Vamos a seguir la otra semana con la persistencia del mal. La persistencia del mal, bueno, ¿por qué el mal continúa? ¿No es cierto? ¿Por qué se sigue habiendo mal sabiendo que hay un Dios todopoderoso que tiene el poder para acabar el mal? Pues si por ejemplo, vamos a plantear la idea, si Satanás cayó y junto con él cayó creo que la tercera parte de la creación angelical, ¿por qué Yahweh no lo detuvo en el momento? Ya, todos ustedes se van encarcelados y no pueden volver a ser libres, ¿ya? ¿Por qué no fue la respuesta inmediata? ¿Por qué no se interpone en medio, ¿no es cierto?, de las personas que están ejecutando el mal, ¿no es cierto? Bueno, eso también lo vamos a plantear la otra semana, pero ya les adelanto un poquito que esta es una pregunta también que viene con mucha carga emotiva y es comprensible, ¿ya? ¿Por qué Dios permitió que mi esposa muriera, que violaran a mi hija, ¿no es cierto? Tienen sentido esos cuestionamientos, ¿ya? Y tiene mucha carga emotiva. Entonces, surge inmediatamente la pregunta, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba el mal de una buena vez? ¿Ya? Bueno, ahí está el error también, pues. ¿No lo va a acabar acaso en algún momento? Por supuesto que sí, pero vamos a plantear y ahondar mucho más la otra semana, ¿ya?